tenemos una amplia participación y la convocatoria parece que llegó a diferentes y diversos lugares de las personas interesadas en las prácticas filosóficas. Le agradecemos al profesor Víctor Andrés Rojas, que ya el profesor John Vélez va a hacer la introducción de su vida académica, y nosotros estamos convocados en este momento. Muchísimas gracias a todos los participantes, tenemos una amplia participación y la convocatoria parece que llegó a diferentes y diversos lugares de las personas interesadas en las prácticas filosóficas. Le agradecemos al profesor Víctor Andrés Rojas, que ya el profesor John Vélez va a hacer la introducción de su vida académica, y nosotros estamos convocados en este momento, como lo mencionaba, desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, desde el programa de la licenciatura en filosofía, y en un grupo muy especial que tenemos de investigación sobre las prácticas filosóficas contemporáneas, y para esta ocasión pues tenemos al profesor Víctor Rojas. Entonces vamos a darle el paso al profesor John para que nos haga la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial a usted, doctor Víctor, por acompañarnos en este ejercicio, por su amabilidad y gentileza para plantearnos buena parte de su proyecto académico y su proyecto profesional. Voy a hacer dos trazos sobre el perfil del doctor Víctor Andrés Rojas. El doctor Víctor es el docente de la Corporación Universitaria de su vida académica, y nosotros estamos convocados en este momento. Para niños, una red que tiene una influencia muy grande a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica, y yo diría que a nivel internacional, por la cantidad de eventos pues, que desarrolla anualmente. Tiene una trayectoria muy amplia, y yo diría que es como la red que aglutina las expresiones más diversas en el campo de la filosofía para niños, y en ese particular enfoque que le da el doctor Víctor, que es el enfoque social. Él es también coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Uniminuto, y yo diría que esos son como los dos elementos de su perfil académico más significativos, por lo pronto, porque si nos pusiéramos, doctor Víctor, a desarrollar, a desplegar su hoja de vida académica, pues nos ocuparíamos toda la noche. Es una hoja de vida muy enriquecida, muy nutrida de muchos eventos, mucha producción alrededor de este tema, la filosofía para niños, y basta solo mirar un poco el CELAC del doctor Víctor para darse cuenta pues, de la dimensión de su trabajo. En mi concepto, pues, y en general en Colombia, lo recuerdo como uno de los principales representantes del programa de filosofía para niños, y siempre ha sido un gusto participar en estos eventos que realiza a nivel nacional, eventos de carácter también internacional, y todo lo que gira en torno pues, a su persona, a su perfil académico, que nos muestra pues, y siempre nos enseña como diferentes facetas, dimensiones, perspectivas para abordar este tema de la filosofía para niños. Entonces es un gusto, sin querer agotar pues, esa trayectoria amplia que usted tiene, que es un poco como dos puntadas acerca de su perfil académico. Bienvenido de nuevo, doctor Víctor, y estamos muy agradecidos por que nos acompañen en este encuentro. Pues Freddy, muchas gracias a John Freddy y por supuesto a Johanna, a Vicky y a toda la gente de la UNAD que ha estado muy, muy pendiente de que podamos hacer este encuentro y podamos compartir las experiencias. Yo creo que lo que nos une tanto a ustedes conmigo como a cada una de las personas que están aquí compartiendo esta transmisión es la experiencia, el querer acercarse a una experiencia filosófica. Ahorita me gustaría hablar un poco sobre esto de la experiencia, porque creo que es lo que está a la base de lo que hacemos, de nuestro interés en la investigación, de nuestro interés en trabajar esto en un salón de clase o el trabajarlo en un contexto social. Así que gracias por la invitación y aquí estamos para charlar un rato. Bueno, doctor Víctor, muy agradecido. También quiero pues, extender el saludo a todos los que nos
predominaba la experiencia, la práctica filosófica. Ok, bueno, pues mi llegada a Filosofía para Niños yo creo que es muy similar a la llegada de algunos de los que están por aquí estudiando en un pregrado, licenciatura en Filosofía o de pronto Educación Infantil. En mi caso, yo me encontraba estudiando Filosofía, licenciatura en Filosofía, en la Universidad Uniminuto y había una asignatura que era la asignatura de Didáctica de la Filosofía. Mis estudios y acercamiento a la filosofía estaban respondiendo como a dos intereses, pero uno de ellos era un interés más de corte tal vez preparatorio para la teología, curiosamente. Yo tenía una mirada muy fuerte en términos pastorales, hacía parte en ese momento de la Congregación de Jesús y María, estaba como en la inquietud ocasional que también había atravesado mi vida, y eso hacía que llegara a la filosofía, es decir, que era como una llegada medio accesoria, digámoslo así. Era como un puente para llegar a la teología, curiosamente. Y al llegar a ella, de esa forma, hace que la mirada hacia la filosofía sea una mirada medio, por un lado escéptica, pero también medio instrumental. Es decir, no la miramos como un fin en sí mismo, sino que vemos como algo más después de ella, que era en este caso la teología. Sin embargo, venía haciéndola como una licenciatura y tenía que ver dentro de mis asignaturas algunas materias filosóficas y algunas materias pedagógicas. Pero no lograba ver un encuentro entre las dos, era como si estuviera teniendo como dos mamás, pero como que no se encontraban, ¿no? Un papá y una mamá peleados, y tenía como esa experiencia. Y en Didáctica de la Filosofía, que fue la asignatura que vi, eso estoy hablando como del año 97, creo, empecé a ver esta asignatura de Didáctica de la Filosofía con un profesor que estimo mucho, que se llama John Larry Rojas. Él había tenido la oportunidad de tener unos cursos con Diego Pineda, había conocido un poco de la propuesta de Pineda en la Javeriana, y John Larry nos puso a leer a Pineda y nos puso a leer algunos textos de Littman en esta clase, en este curso de didáctica. Pues eso fue como el descubrimiento de un amor, en mi caso. Empecé a leer estos textos de Littman, empecé a darme cuenta de lo que él proponía en la práctica, de hacer prácticas reales con chicos. En el caso de la carrera que yo hacía, nos tocaba hacer prácticas en colegios, en instituciones. Y había una práctica que se llamaba práctica social. Y yo empecé a ver cómo lograba encontrar un lugar para estas comunidades de diálogo que me estaban enseñando en el curso de didáctica, a ponerlas en práctica. Y empecé a ver unos alcances interesantes, una formación de preguntas en los niños, un acercamiento al concepto filosófico. Empecé a ver unas cosas muy, muy interesantes y eso fue despertando en mí un interés muy alto. Ese interés fue haciéndome cercano después a personas que venían en la comunidad internacional leyendo sobre filosofía para niños. Empecé a participar de algunos congresos, por esos días se hicieron algunos congresos en Ibagué, se hizo un congreso por allá en Manizales, en el que vinieron algunas personas de la comunidad internacional, y yo empecé como ese ratoncito de laboratorio a querer devorar todo lo que tuviera que ver con filosofía para niños. De ahí salió incluso una tesis de grado, del pregrado de la licenciatura, y desde ahí pues no hemos parado de leer, de investigar y de conocer sobre esta propuesta de educación filosófica. Eso es un poco mi acercamiento. Muchas gracias, profesor. Bueno, teniendo en cuenta en su saludo, en su presentación, nos mencionaba que hay diferentes contextos, hay diferentes modos también de ver la filosofía para niños. Por ejemplo, pues el profesor Víctor es el coordinador del proyecto Marfil, Marginalidad de Filosofía, y en ese orden de ideas, ¿cuáles serían los aspectos o características del programa de filosofía para niños que le han causado su mayor interés? Ok, bueno, yo creo que uno de ellos tiene que ver también con el enfoque social que tiene la universidad en la cual me formé. El piso de la carrera que yo estudiaba, que era la licenciatura en filosofía, tenía un componente muy fuerte de lo social, por supuesto, un componente filosófico y pedagógico, pero estaba el carácter social. Uniminuto, ustedes recuerdan y los que nos están viendo lo saben, es una escuela de pensamiento social para Colombia. El Minuto de Dios ha hecho un trabajo de más de 60 años acercándose a contextos, a comunidades y a querer dar respuesta a la necesidad del contexto también desde las diferentes áreas, como en este caso es la filosofía.
Al encontrarme con filosofía para niños dentro de Uniminuto, vi que se podía hacer una relación curiosa, que podría hacerse filosofía para niños en perspectiva social, en hacer comunidades de diálogo con los lugares donde yo en ese momento tenía que hacer mis prácticas. Recuerdo, por ejemplo, eran parroquias, por ejemplo, en el centro de Bogotá, o comedores comunitarios en Ciudad Bolívar. Eran lugares con ciertas particularidades. Entonces, en ese caso, digamos que hubo desde ahí una primera mirada hacia lo social. Ya después, con el paso como profesor y generar acciones de investigación, pues esa intención se ha agudizado más y se ha ido sumando a ella, o se han ido sumando a ella más personas, desde los aportes de la antropología, de la psicología, de las ciencias humanas sobre todo, para comprender que la filosofía para niños no solo tiene respuesta hacia un salón de clase o hacia las intenciones formativas que pueda tener un currículo educativo tradicional. Hemos visto el más allá de la filosofía para niños en contextos sociales, en niños, por ejemplo, con antecedentes delictivos, en el caso del trabajo que hicimos durante muchos años con el Redentor. Por ahí veo a Nubia, que incluso hizo prácticas, Nubia Villamil, hizo prácticas con nosotros en esos contextos, dándonos cuenta de cómo es que funcionaban ahí las comunidades de diálogo. Cada uno de los estudiantes con los que empezábamos a trabajar nos ayudaban a alimentar esa reflexión, a descubrir de qué forma tenía sentido la filosofía para niños más allá del currículo tradicional de Littman y más allá de, digamos, de esa forma canónica como en muchos lugares se trabaja filosofía para niños. Entonces yo creo que hay muchas maneras en el mundo. Está una forma muy canónica, como lo podríamos decir, entre comillas, y es la utilización de todo este currículo basado en unas novelas filosóficas muy fuertes, muy potentes, que ayudan a despertar el pensamiento multidimensional. Pero nosotros teníamos un reto cuando trabajamos con las comunidades, y era el reto que salía con el niño que no le gustaba leer, o que más que no gustarle leer, no tenía un hábito de lectura familiar y no tenía el profesor al lado, porque no es una clase ni es un salón el que mediaba en la práctica que hacíamos con él. La mediación era un comedor en el que se llega por una motivación más existencial de resolver el tema de la alimentación, o resolver el tema de escapar de la casa para pasar un rato chévere en una institución como esta. Entonces, llegarle con filosofía para niños tocó reinventarla, y eso hace que haya unos matices. En el mundo hay muchos matices, como tú lo preguntas, Johanna. Hay matices que le han querido dar más fuerza al carácter cognitivo, por ejemplo, al lugar de la argumentación, a las buenas razones. Hay otros lugares que le han dado más fuerza al carácter creativo y estético, por ejemplo. Es muy interesante la propuesta de Noria, por ejemplo, con todo lo que ha hecho Sátiro y lo que ha hecho Irene de Puy con Jugar a Pensar. Y desde ahí toda la línea de ciudadanía creativa. Hay propuestas como la filosofía visual, que es el trabajo de Wonder Ponder, por ejemplo, de Helen Doty, y que tiene un trabajo muy, muy bonito en el tema de imágenes y todo el trabajo del pensar a partir de la imagen y generar preguntas. Seguramente hay muchas más. En Brasil, por ejemplo, todo el trabajo de Coan y toda la fuerza que le han dado también, incluso con un sector social y con la línea también de relación infancia y filosofía. Es decir, hay muchos enfoques, muchas maneras de leer la propuesta de Littman, y yo creo que el mismo Littman se daba cuenta y lo expresó en algún momento, que él dejaba unas bases, pero que quería que esto se recreara, y creo que en lo que personalmente he tenido interés en esa línea social, pues ha ido recreándose con el tiempo, se ha ido recreando y construyendo. Conectado un poco con lo que nos indicaba de las diferentes formas de abordar el programa de filosofía para niños, doctor Víctor, me gustaría que nos ampliara un poco sobre, desde su perspectiva, cuál ha sido el impacto y la evolución del programa de filosofía para niños a nivel local, a nivel nacional. Local diríamos en Bogotá un poco, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, entendiendo que usted maneja uno de las redes de filosofía para niños, yo diría, más potente que tenemos ahora en Colombia, y que de alguna forma canaliza mucho de esos ejercicios. El impacto un poco, doctor Víctor, de la filosofía para niños en estos contextos. Bueno, yo creo que no es tan grande como quisiéramos realmente. Nos gustaría que el impacto fuera mayor. Se han ido dando pasos, yo creo que se han ido dando pasos desde hace muchos años. Uno de los primeros pasos los dio Pineda
con el atrevimiento, diría yo, y lo digo con todo el respeto y admiración, de traducir al español colombiano toda la propuesta de Littmann o gran parte de su obra. Este pensamiento que se hace novela y que genera todas unas dimensiones especiales del filosofar. Diego lo traduce y eso empieza a permitirnos a nosotros conocer a Littmann. Yo creo que fue un paso necesario, importante, y agradecemos a Diego el haberlo logrado, porque pudimos conocer el pensamiento de Littmann desde las novelas que Diego pudo traducir y desde las obras y artículos que Diego pudo traducir y que algunos hemos publicado incluso en otros libros. Digamos que ese fue un primer paso y eso empezó a dar mucho impacto porque empezó como a escucharse en Colombia, eso de filosofía para niños, eso qué es, y ahí empezaba Diego a tener un liderazgo muy alto, que por supuesto aún tiene, pero que nos dio un empujón inicial muy importante. Creo que eso también permitió que en muchos colegios se fuera generando una práctica importante de adaptación y de curricularización de la propuesta. En una fase temprana ayudó mucho un grupo llamado LISIS, que fue un grupo que en Colombia lideró Diego, en una primera fase, digamos LISIS 1, lo llamaría yo, en el que había un grupo de personas trabajando también en la adaptación y en el trabajo curricular. Ahí estaban Nancy González, Carolina Ferro, Mauricio, había un grupo muy interesante, Miguel Ángel Pérez, por ejemplo, personas que tengo una gran admiración y respeto y que hicieron además un primer paso muy importante para el trabajo de filosofía para niños. Ellos incluso organizaron y estuvieron en la gestión de los congresos que se hicieron, los primeros congresos, que fue el que se hizo en Manizales, en Ibagué, incluso en el Colegio Santo Ángel. Un trabajo muy importante que permitió que colegios como el San Bartolomé, el Colegio Santo Ángel que ya citaba, Santa Francisca Romana en Bogotá, y en otras ciudades también empezaran a conocer y a comprender. Estos congresos fueron muy importantes porque permitieron que el país conociera y empezara a adaptarse y a llevarse el currículo de colegio, sobre todo la propuesta de filosofía para niños. Esta fue una fase muy fuerte, muy importante digamos, en la primera etapa de filosofía para niños. Después vino una que fue hacia el año 2000, donde entraron el mundo de las universidades a querer conocer un poco más sobre esto, y dentro de las universidades Uniminuto a querer desarrollar investigaciones, propuestas, prácticas y a liderar experiencias. Fue el trabajo que generó un primer evento llamado Seminario Internacional de Filosofía para Niños, que fue como una especie de congreso nacional que se recuperó, llamado Seminario Internacional, y que empezó también a dinamizar y a mover el trabajo en Colombia. Ese seminario internacional llamado CIFIN se hizo por 5 veces, se ha hecho por 5 veces, que a propósito, los que nos siguen, hay una reciente publicación que está en la página de la Red Colombiana de una memoria histórica de ese CIFIN. De hecho, ahí hay un artículo de Vicky, hay un artículo de muchas personas que participaron de ese CIFIN y que escribieron talleres, experiencias, y ahí están incluso publicados como por años, desde el primero hasta el último que hicimos. En ese sentido, hubo un trabajo posterior entonces de evolución de trabajo. Pero yo qué creo, y qué es lo que hoy lidera la Red Colombiana. Hoy existe una red que nació desde esos congresos, hacia el año 2001 2011 empezó esta Red Colombiana. En el 2011 se configuró la Red Colombiana de Filosofía para Niños, 2013 se hizo una nueva reunión, y ahí estamos queriendo movernos un poco con este tema de la red, queriendo impactar. Hubo un hito muy importante para Colombia en la relación con Filosofía para Niños, y es la realización del congreso más importante en el mundo de Filosofía para Niños, llamado ICPIC, que es la sigla de la asociación, la organización mundial que anima y acompaña todo este trabajo. Y el IPIC, que ha rotado por muchos países y que ya va en la 19ª versión, y la 19ª nos tocó a nosotros en Colombia, lo trajimos por primera vez, y eso fue un impacto muy alto, muy importante para el mundo educativo. Ahí pudimos decirle a las secretarías de educación de Colombia, ahí pudimos decirle a los rectores, esto es importante, hay que ponerle cuidado al filosofar en la infancia, hay que darle un lugar especial, una mirada a los niños y una mirada a la forma como pensamos con ellos. En ese sentido, creo que la red ha tenido ese protagonismo, han habido ya muchas publicaciones. Si uno mira hoy, por ejemplo, repositorios de revistas indexadas, hay ya muchos artículos de tesis de maestría, de doctorado incluso, realizados en el tema de filosofía para niños en Colombia. Muchas universidades ya tienen semilleros, tal es el caso de la UNAD, por ejemplo, y aquí están algunos de ellos. Están semilleros en la Universidad del Llano, por ejemplo, en Villavicencio,
está la Universidad Santo Tomás en Bogotá y la Universidad Santo Tomás también en Villavicencio, la Universidad de Antioquia en Medellín, está la Universidad la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, por supuesto. Es decir, ha habido un movimiento muy grande hoy, en la última fase, de preocupación de las universidades por esto y el florecimiento de semilleros, de investigadores, de personas que están viendo con más seriedad el trabajo de filosofía para niños. Así que yo creo que hay un nuevo lugar, Freddy, en este panorama y este rastreo rapidísimo que estoy haciendo de la historia de lo que ha sido filosofía para niños en Colombia, pero creo que falta, tal vez un Ministerio de Educación lo vea con más cuidado. Es algo que está pasando, por ejemplo, en México. Admiro el trabajo de México, porque en México están viendo, sobre todo las secretarías que tienen que ver con educación infantil, han visto la fuerza de filosofía para niños y de hecho han adoptado el currículo Noria y el proyecto Jugar a Pensar para los colegios y las instituciones de básica en este caso. Eso ha permitido que muchos colegios se empiecen a formar, por eso hay tantos centros en este país y en México que están queriendo formarse porque ha habido como un espaldarazo muy fuerte de parte del Ministerio de Educación y creo que en eso nos falta en Colombia, nos falta más. Falta que una ministra de Educación diga, vamos a ponerle cuidado a la filosofía de la infancia. Por supuesto, hay grupos, hay un grupo en este momento que se viene reuniendo como una comisión de enseñanza de la filosofía en Colombia, como un apéndice, entre comillas, de la Sociedad Colombiana de Filosofía, en la que en ese grupo, con el liderazgo de Maximiliano, de la Universidad Pedagógica, un grupo de personas hemos venido pensando cómo hacemos para que la enseñanza de la filosofía tenga más fuerza en el país. Así que ojalá con el tiempo ya podamos decir que nuestros hijos y nuestros amigos y nuestros nietos están tomando filosofía en el colegio y en la básica primaria y en el preescolar. Ojalá no sea solamente una iniciativa del sector privado que ha sido muy fuerte, sino que sea una iniciativa también del sector público. Ojalá sea así, profesor Víctor, que sea escuchada esa petición. Bueno, nos ha adelantado bastante información muy relevante con relación al quehacer de la filosofía para niños en otros ámbitos, digamos, en universidades donde se viene desarrollando, en los colegios también que nos menciona. Pero quisiéramos saber en este momento si nos pudiera presentar a grandes rasgos el trabajo particular de la Uniminuto, de la Universidad Minuto de Dios, y también de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, como nos mencionaba hace un momento. Entonces, ¿en qué se enfatiza cada una de estas organizaciones en el trabajo de filosofía para niños? Muy bien, pues gracias, Joana, por darme la oportunidad además de contar este trabajo que yo decía, es una experiencia. Las experiencias tienen una conexión vital y yo creo que esa es una manera también de comprender filosofía para niños. Hay muchas formas de comprender filosofía para niños. Diego tiene por ahí un artículo y también pronto se va a publicar uno en el que algunas personas, y los menciono, unos autores que nos reunimos el otro día a escribir algo. Ahí está Leslie Cázares, que es la presidenta de la Federación Mexicana, Iñaki del IREF de Cataluña, está en ese artículo Eugenio Chavarría, que es director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal, y con ellos hemos venido pensando algunos aspectos de lo que es la filosofía para niños y veíamos un aspecto muy importante y es cómo el filosofía para niños no solo es un movimiento o no solo es un proyecto, no solo es un programa, sino que es una experiencia vital, es una experiencia que nos conecta de forma vital porque hace que nos comprometamos con el filosofar y con el diálogo filosófico, la manera, el estilo de filosofía para niños en diferentes escenarios de la existencia, en diferentes momentos, desde el aula de clase, pero también por fuera del aula de clase, en un ambiente público y político, en un ambiente comunitario, en un ambiente familiar aún. Eso significa que el ejercicio del filosofar, tal como Sócrates lo entendía, es un ejercicio de la vida misma, es una vocación al servicio de la vida. Y en ese orden de ideas, la manera como Marfil ha querido leer la experiencia de filosofía para niños ha sido muy por esa dirección, una dirección muy, muy encarnada. Y por eso nos ha gustado leer en Littman la noción de diálogo. Una de las lecturas que Marfil, que es un proyecto que se llama Marfil
por la palabra marginalidad y la palabra filosofía. Quisimos jugar un día con Nelson Bedoya y Didier Santiago, como a cómo llamar a esto que estábamos haciendo, y le llamamos Marfil, y lo que hicimos fue darle este nombre por el acento especial que Filosofía para Niños tendría hacia la marginalidad. Y la lectura que ha hecho Marfil de la marginalidad y la filosofía la desarrolla especialmente en 3 componentes teóricos. La noción de educación filosófica, leída en Zuleta, por ejemplo, entendiendo la filosofía para niños como un proyecto de educación filosófica. Por otro lado, la línea de ciudadanía creativa y creatividad social de Angélica Sátiro, entonces Marfil la encarna y la trabaja comprometidamente. Y por otro lado, la educomunicación, de una perspectiva más latinoamericana de autores como Freire, entre otros, que han desarrollado la noción de diálogo y de comunicación, no en el sentido solo instrumental, sino en el sentido de encuentro. En ese sentido, Marfil entonces ha desarrollado todo un proyecto, un programa de educación filosófica, conectando la ciudadanía creativa y conectando la comunicación, y lo hace a través de talleres, diplomados, cursos, eventos, y desde las publicaciones que tiene, que ya, pues ya son varias. Los que estén interesados en ahondar un poco más sobre Marfil, la página es marfil.uniminuto.edu, y ahí están colgadas las publicaciones, algunos de los que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, para resumirte, el corpus teórico de Marfil está en esos 3 conceptos, y están atravesados especialmente por la noción de comunidad de diálogo, y entendiendo el diálogo como una experiencia de encuentro. Digamos, esa es fundamentalmente nuestra investigación y nuestra mirada. Sabemos que Filosofía para Niños ha sido traducida en muchos idiomas, y que el concepto de comunidad de investigación es una de las raíces fuertes de este movimiento, pero nosotros hemos querido ver la noción más de diálogo, nos hemos sentido más cercanos a ella, y la hemos leído desde ya lo decía, desde la noción de diálogo en Freire, pero también una noción de diálogo, por ejemplo, en autores como Gadamer, por ejemplo, que nos gusta pensar en esa perspectiva un poco más hermenéutica. En ese orden de ideas, eso es un poco Marfil. Y la red yo creo que es un compromiso que tenemos de querer integrar la palabra red, y aquí quiero mostrar cómo mis manos se entrelazan, porque cuando hay una red, lo que hay es fibras que deben ser muy fuertes en sí mismas cada una, y que al unirse con las otras posibilita que haya un trabajo más fuerte. Una red nos permite pescar mejor. Si fuera una sola línea que tiro, no pescaría tan bien como lo haría con una red. Y en ese sentido, desde el 2011, cuando nos reuníamos con algunas personas para decir, oye, ¿por qué no hacemos una red? Es como una segunda fase en Colombia de esta primera que le decía a ustedes de ese lisis inicial, y dije lisis inicial porque hay otro lisis actualmente. Hay un grupo, pero ahora lisis es un grupo de investigación registrado en Colciencias, liderado por Diego Pineda, en el que algunas personas estamos ahí pensando y reflexionando. Pero ahora la red tiene el compromiso de animar lo que en Colombia se hace, de apoyar los trabajos que hacen los colegios, que hacen ustedes, los profesores y los investigadores, de hacer publicaciones. Es decir, que ahora la red tiene un compromiso grande que deberíamos fortalecer más. Yo aprovecho esta entrevista para hacer un llamado a la gente que quiera participar. En los próximos días, muy pronto, más cerca que lejos, se va a hacer un nuevo llamado a la red colombiana de Filosofía para Niños para inscribirse, ya sea como institución o ya sea a título personal, para participar, para empezar a animar y a mover un poco más las iniciativas que en Colombia han ido surgiendo en los últimos años en relación a Filosofía para Niños, que son más que antes, y eso es lo bueno. Es decir, ahora hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, necesitamos más gente en la red, porque realmente la divulgación que ha tenido la propuesta es bastante alta. Los seguidores que tenemos, por ejemplo, en la red, que ahí lo estamos transmitiendo en Facebook, son muchos. Entonces, qué bueno que los que nos siguen puedan vincularse y podamos hacer más trabajo de red. Hay experiencias, Joana, a propósito de redes, y quiero citar una que me parece que es bastante bella y que ha tenido mucha fuerza últimamente, y es una red que se llama Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Es una red en la que se está, a propósito de lo virtual, que es lo que nos está mediando ahora, hay una red muy fuerte en este tema y la estamos liderando junto con Gloria Arbonés, por ejemplo, que es la presidenta del IREF en Cataluña. Está Oli y Alex, que son unas personas que en Cancún tienen un proyecto muy bello que se llama Noema, y ahí tienen un trabajo de filosofía para niños, y además han investigado mucho sobre el tema de la virtualidad en las comunidades de diálogo.
está la Federación Mexicana, está el Centro de Filosofía para Niños de Madrid, que lidera Luis Prieto, por ejemplo, está Espacio Filosofía para Niños, que es un centro que hay en Argentina, que lidera Vicky, y que además tiene un trabajo muy fuerte con infancia en Argentina. Pronto se me escapan otros, pero esta red lo que busca es fortalecer ese tejido, es decir, no es que una fibra sea más importante que la otra, sino que todas están ahí apoyando y trabajando. En este caso, hay un liderazgo de un minuto, porque estamos ahí, porque ha habido un apoyo también de los estudiantes, pero la red es de todos. En la red está en este momento Didier, en la red estamos muchas personas de instituciones, y queremos que estén ustedes, que haya más personas participando. Y es el desarrollo del filosofar en las infancias, en cualquier contexto, sea más sólido, sea más fuerte. ¿Vale? Gracias, profesor. Bueno, profesor Víctor, ¿en qué lugares considera usted que el programa de filosofía para niños ha tenido mayor difusión, mayor impacto, mayor significación? Uno diría que en Estados Unidos, por ser su lugar de origen, pero en su concepto, ¿en qué lugares tendría mayor relevancia y cuál sería digamos, esa condición para Colombia? Bueno, pues no es fácil responder a su pregunta, Freddy, pero yo creo que es una oportunidad también la pregunta para mostrar que este proceso de filosofía para niños se ha ido expandiendo por el mundo de una forma increíble. Ya no solamente el tema de las traducciones del currículo, sino que es el alcance, el más allá, el surgimiento de nuevos currículos, como ya lo decía, es el surgimiento de nuevos proyectos. Toda esta relación con las prácticas filosóficas creo que es muy, muy fuerte en el mundo. Leí el otro día una entrevista que le hacía Félix García Morillón a Matthew Lipman y que fue publicada en un libro que se le hizo como homenaje a Lipman. Y en esta entrevista, Lipman decía que él le interesaba que hubiese una red que agrupara, que reuniera a las personas que estaban haciendo este trabajo de filosofía para niños, y él soñaba incluso con que hubiese una red en Estados Unidos. Él mismo era consciente de que no era tan fuerte y tan divulgado en su propio país. Así que no podría yo responder diciendo que es Estados Unidos. Creo que son muchos los países donde se ha fortalecido, y creo que el IPIC, que ha sido uno de los propósitos, el IPIC que se ha ido regando por el mundo con los congresos, ya decía que son 19 versiones, han tenido como propósito eso, el divulgar la experiencia en ese país. Creo que ayudó mucho que el año pasado lo hayamos tenido en Colombia, y eso pues seguramente va a hacer que sea muy fuerte el trabajo en que en Colombia se pueda hacer de filosofía para niños. Pero debo citar que hay un país como México. Yo creo que México es muy, muy fuerte en el trabajo. Creo que México tiene varias cosas que me gustaría como destacar. Por un lado, que exista una federación. La Federación Mexicana de Filosofía para Niños agrupa los diferentes centros que en el país existen en filosofía para niños. Y son muchos. Entonces está el centro de Guadalajara, que tiene Mónica Velasco, pero también está el centro que lideran a Graciela Bedoya, pero también está el CECADFI que dirige David. Es decir, y todos están en una misma federación. Eso es un trabajo bien bello. En muchos lugares, curiosamente, no pasa eso. Hay centros y cada centro está por su lado haciendo lo que quiere individualmente, pero nadie los agrupa. Es decir, que hay incluso ciertas rivalidades en algunos contextos, y hay que decirlo. No quisiera decir nombres ni países, pero hay países en los cuales hay esas situaciones. Entonces me parece bastante llamativo, y destacaría el trabajo de México en ese sentido, del alcance que ha logrado a través de la federación, que es una experiencia que nosotros queremos replicar en Colombia con la red. Nos gustaría que la red integrara las diferentes universidades que vienen trabajando con semilleros, los grupos de investigación, que la red, por ejemplo, integrara el trabajo que se hace en los colegios. Ese sería un reto muy grande que tenemos, y ojalá podamos llegar a ese nivel. Pero yo creo que en habla hispana destacaría un poco este trabajo. Brasil también tiene un trabajo muy, muy fuerte. Lo curioso es que Brasil ha tenido otras vertientes. Entonces, ya no solo es la versión de filosofía para niños de Matthew Lipman,
han salido otros espacios, incluso ahí donde tendríamos que precisar, tal vez Johanna y John Freddy, esto cómo se podría llamar filosofía para niños, u otras prácticas se podrían denominar tal vez prácticas filosóficas, pero no necesariamente filosofía para niños. Entonces, ahí es donde entra la dificultad de responder. No sé si respondí a su pregunta, John Freddy. Pues, profesor Víctor, con amplitud y reconocer también que, como usted lo dice, en México, la filosofía para niños ha avanzado mucho. En entrevista que tuvimos recientemente con Eugenio Echeverría, nos decía que ya hace parte de una propuesta legislativa, ¿no?, por algunos diputados en México. O sea, ya se va a llevar a el sistema educativo. Hay una propuesta en ese sentido, entonces eso da cuenta de un alcance ya del programa en México que aspiramos lo podamos tener algún día en Colombia. Así es. Es posible que, bueno, en España también hay una discusión muy fuerte y de hecho en este momento está en la mesa un manifiesto que recientemente está circulando por ahí en defensa de la filosofía en la escuela, porque ha habido unas tensiones muy fuertes y hay una pretensión de quitar la filosofía en la enseñanza de la ESO, que llaman allá, y ha habido un trabajo muy, muy interesante y lo ha venido liderando también el Centro de Filosofía para Niños de España, en la dirección de Luis Prieto, y además los centros de España han querido también trabajar de esa forma. Creo que hay réplicas muy interesantes en el mundo, Freddy, que pueden inspirarnos a lo que podría ser un gran movimiento de filosofía para niños. Profesor, pues nos ha hecho una gran amplitud y nos ha mostrado diversas perspectivas, no solamente de pronto de grupos en organizaciones o de los trabajos que se viene haciendo en las universidades, que es un poco adelantado a la pregunta que teníamos planteada, pero quisiera en este momento, digamos que se ha venido mencionando mucho el trabajo que se hace en Latinoamérica, en Europa, y pues a la luz de nuestro futuro ICPIC, que se llevará a cabo en Japón en 2021, esperemos que todas las cosas sigan marchando para que así sea. En Oriente, profesor Víctor, ¿qué otras perspectivas tenemos? Digamos, tenemos algunas de Europa, unas de acá. ¿Qué se conoce que se esté haciendo de filosofía para niños en ese contexto? Bueno, pues personalmente no las conozco tan de cerca, pero sí hay que destacar que en este momento, por ejemplo, el presidente del IPIC está en Israel, es Arié, y Arié hace un trabajo con una universidad en Jerusalén. Ahora mismo se me escapa el nombre de la universidad en la cual está, pero con esta universidad él viene haciendo unos trabajos interesantes. Además de eso, pues digamos en lo que es Medio Oriente, pero también en lo que es Japón, en el trabajo que hay en la China, por ejemplo, es muy fuerte a nivel de prácticas filosóficas. Lo que nos mostraba en Japón, recuerdo, por ejemplo, las ponencias que presentaron, muchas de ellas tenían que ver con medio ambiente, el trabajo que hacían en investigación, también asociados con algunas universidades de Japón, la Universidad de Tokio, si no estoy mal, vienen haciendo investigaciones, también tienen semilleros, también tienen cursos de formación, tienen espacios de formación en colegios. Creo que también están muy cerca de las prácticas filosóficas porque han querido ir más allá de los currículos tradicionales. Creo que una particularidad que ha tenido, por ejemplo, el trabajo también en Medio Oriente, cuando se ha hecho un trabajo también con sectores, el tema de la guerra, por ejemplo, el tema de las prácticas de violencia y demás. Entonces, destaco un poco ese carácter porque ha permitido ver el alcance, que la filosofía para niños no solo se queda encerrada en un salón de clases, sino que está conectada con un problema social que tiene que ver con la guerra, un problema ambiental, como es el caso de lo que citaba en la ponencia que le escuchaba alguna vez a la gente de Japón. Entonces yo creo que con tu pregunta, Johanna, lo que vamos viendo cuando miramos Oriente o cuando miramos incluso otros continentes es que filosofía para niños ahora ha trascendido. Filosofía para niños, el que conocimos que era aplicar o leer un episodio de una novela y seguir un esquema en el cual había un momento de lectura y posteriormente un espacio de construcción de un abanico de preguntas y después discutirlas, no se queda ahí. Es decir, ahí no se quedó y mucha gente creyó que filosofía para niños era eso. Y entonces ahí vinieron todas las críticas, es que esas novelas son medio gringas y esto no responde a los contextos. Es que el espíritu de la filosofía para niños no se queda en ese sentido.
trasciende, es una forma muy clara, muy contundente de hacer filosofía, y una filosofía práctica, una filosofía que tiene que ver con el pensar, que está conectada con la vida. En ese orden de ideas, yo creo que incluso cuando uno mira las diferentes prácticas filosóficas y las intenciones de hacer filosofía en la escuela, ve pocas que tengan la estructura, como ese carácter tan sistemático que Littman se atrevió a proponer, y que es el que hace que hoy, casi 50 años después, todavía estemos trabajando esta propuesta. Es decir, esto no se esfumó en la iniciativa de un profesor en un salón de clase, y ha logrado su trascendencia porque hay algo contundente, hay algo muy fuerte, muy serio. Sí, tal como lo mencionaba ahorita, por ejemplo, el profesor Diego Pineda, que se aventuró a hacer la traducción, de hecho, con un lenguaje muy coloquial, muy nuestro de las obras, entonces es de fácil acceso, ¿no? Si las obras están muy pragmática, pues cada uno de pronto daba ese espacio, y seguramente que en Oriente también trascenderá de esa manera, con un diálogo y una cercanía, que de pronto ahorita decía el profesor Víctor, ¿cómo podríamos ir determinando estas nuevas formas, que serían unas nuevas formas de la filosofía en las prácticas? Entonces responde muy bien a esa situación. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Bueno, y a propósito de continentes y del mundo, también hay que señalar que la anterior presidente del IPIC está en África, y ella tiene, por ejemplo, una serie de textos. Hay unos textos muy, lastimosamente no están traducidos todavía al español, pero se ha hecho un trabajo muy fuerte desde el liderazgo que ella ha tenido. Ahorita mismo se me escapa su nombre, pero desde África este trabajo, esta investigación que ella ha liderado es bastante contundente. Ella no pudo venir al IPIC pasado por el tema de distancias y demás, pero creo que vale la pena. Los que quieran investigar más sobre filosofía para niños, aquí hay unos semilleros conectados, están los estudiantes de la especialización en ética de Uniminuto también. Podrían investigar un poco sobre estas publicaciones que están tal vez en Amazon, se pueden descargar o se pueden comprar, y son libros sobre la noción de comunidad de diálogo. Hace poco se hizo, por ejemplo, un homenaje a Anchar, y se hizo un libro especial con toda la filosofía de Anchar sobre la comunidad de diálogo. Ese libro está en inglés y ahí participaron autores de otros continentes. No hay, tal vez, de pronto está Eugenio de nuestro continente, pero no hay mucho de América Latina, y vale la pena entonces revisar esas otras perspectivas que con Joana, desde su pregunta, me hacen pensar cómo se está haciendo esto en otros lugares del mundo. Gracias, profesor. Bueno, continuando con esta entrevista, conversación con Víctor, ¿cuáles serían esos elementos para la construcción de un estado del arte para aquella persona que quisiera como situarse dentro del programa, tener una panorámica un poco más amplia de lo que ha sido el programa, de lo que es el programa, y de pronto hacia dónde se orienta el programa de filosofía para niños, Víctor? Bueno, yo creo que afortunadamente en el momento histórico en el que estamos es más fácil hacer un estado del arte. La virtualidad nos ha ayudado mucho. Tenemos que destacar que hace algunos años, incluso cuando empezábamos la red, hacia 2011, era difícil encontrarnos. Nos encontrábamos en los congresos, pero se acababa el congreso y ya después era muy complicado poder hacer reuniones y poder seguir enredados. Hoy estamos enredados. Esto es un ejemplo de estarlo. Aquí están conectados personas de España desde la red. Saludo, por ejemplo, a Jesús Manuel Romero, dice buenas noches desde Jerez de la Frontera, Cádiz, España. Está Marisol en México, Jesús Manuel Romero, bueno, ya lo decía. En ese sentido, hay mucha gente conectada en el mundo haciendo este trabajo, y me encanta poder enredarnos y poder hacer un estado del arte desde las disposiciones que nos dan las redes. Entonces uno se puede meter a Google Académico y puede desde ahí investigar todos o muchas de las revistas que han publicado reflexiones de corte investigativo en filosofía para niños. Hay muchas. Nosotros hace poco hicimos un rastreo y habían más de 40 artículos en español, otros seguramente en otros idiomas, pero que han hecho investigaciones sobre alguna noción de filosofía para niños. Entonces yo creo que uno tendría que identificar, si quiere hacer un estado del arte, qué es lo que quiere identificar. Entonces, por un lado, las investigaciones o los artículos científicos.
Por otro lado, seguramente uno puede hacer un estado del arte de literatura, de libros que se han publicado en algún idioma, tendríamos que escoger en filosofía para niños. Si hacemos un estado del arte de libros en Colombia, seguramente será más sencillo. Será todo lo que ha publicado Diego Pineda, lo que se ha publicado en Uniminuto a nivel de libros, seguramente lo que se ha publicado desde la Universidad UPTC, que tiene un trabajo muy interesante y muy fuerte, con Oscar Pulido. Entonces uno podría empezar a rastrear un poco todas esas experiencias de publicaciones, pero también a nivel de personas. Lastimosamente a veces los estados del arte dejan por fuera el factor humano, y yo creo que detrás de Filosofía para Niños también lo que hay es una iniciativa individual, y eso hay que resaltarlo y lo quiero resaltar en esta pregunta. Y es que fue un Littman el que empezó todo esto. Yo recuerdo que hay personas que no les gusta decir que las cosas se personalicen, y les da mucho miedo decir, no, es que esos proyectos tan personalizados, eso es una persona, y yo sé que nos da miedo, pero yo creo en que cuando las cosas se personalizan, la persona que las toma, las padece, las siente y las lleva hasta el extremo. Hago parte de una obra en la cual un sujeto como el padre Rafael García Herrero se personalizó de la necesidad de los pobres y sacó al extremo una obra que se llama El Minuto de Dios, pero fue porque se personalizó con ella. Y creo también que Littman lo hizo, el mismo Pineda, Sátiro con su proyecto de ciudadanía creativa. Es decir, que si uno hace un estado del arte, tendría que revisar qué personas realmente en el mundo han estado tan comprometidas con esto y han estado haciendo reflexión, haciendo trabajos, haciendo experiencias. Lastimosamente, seguramente también se nos quedan muchos profesores de escuela que están ahí en sus salones haciendo trabajos y que no los podemos destacar en las investigaciones, pero habría que rastrearlos o habría que tratar de encontrarnos con eso. Entonces hacer llamados, convocatorias, para eso la red puede publicar ciertos llamados para mirar experiencias. Yo creo que ese estado del arte tendríamos que hacerlo. Hay muchos intentos, como ya lo decía, la UPTC hizo su primer estado, nosotros tenemos otros estados del arte. Sé que los semilleros de las investigaciones que aquí están, también están haciéndolo. Cuando un estudiante hace un trabajo de grado, hace un estado del arte y empieza a rastrear muchos textos. Así que todo eso lo podríamos traer, revisar, y de ahí saldría un trabajo muy potente, John Freddy, porque, insisto, es mucho lo que hay. Y diría yo en tres perspectivas. En perspectiva de investigación, hay mucho. En perspectiva de formación, hay otro tanto, ¿no? Porque a nivel de formación sería rastrear qué centros o qué instituciones realizan procesos de formación en filosofía para niños. Entonces, en ese sentido hay un trabajo importante. Saludo a Gloria Arbonés, que por ahí está conectada. Ella señala, hay que reconocer los orígenes, es cierto. Entonces, reconocer quiénes son los que empezaron estos trabajos, las personas que ayudaron en los procesos de traducción y los que hoy están investigando. Entonces, ahí digo que hay tres frentes. Un estado del arte en investigación, un estado del arte por un segundo lugar en formación, quiénes están formando, qué procesos, qué profesores, qué instituciones están haciendo diplomados, cursos. Y por otro lado, en proyección social. Todo lo que se hace en proyección social también es alto y es fuerte, tanto en docencia como en fuera del aula. Entonces, ahí está, un estado del arte. Pues John Freddy, cuando quiera, le ponemos fuerza a eso y hacemos un trabajo interesante. Ojalá pudiéramos publicar en un corto tiempo estado del arte de filosofía para niños por lo pronto en Colombia. Sé que se está haciendo uno por ahí con la gente de prácticas filosóficas, ECADFI, pero pues hay mucho por hacer en este camino. Sí, profesor. Bueno, vamos a abordar ahora un poco, vamos a ampliarnos un poco el tema de filosofía para niños, como lo veníamos mencionando, sobre entendiendo filosofía para niños dentro de las prácticas filosóficas. El profesor Víctor, ¿cómo relaciona esta práctica particular con relación a otras prácticas como la consultoría filosófica, los cafés filosóficos, los talleres que han cobrado muchísima fuerza en los últimos tiempos, y ha sido un movimiento que inclusive en estos tiempos de confinamiento han abierto muchísimas perspectivas y ha unido muchísima gente desde diferentes latitudes? ¿Cómo sería esa relación, profesor, con esas otras prácticas? Muy bien, bueno, yo creo que una manera de pensarlo es entender que filosofía para niños es una forma o es un tipo de práctica filosófica. Y también en esto también hay que ser muy conscientes y muy responsables, y es decir, es una manera de hacer filosofía, pero no es la única manera de hacer filosofía. Es una manera en la que creemos y tenemos mucha confianza. Los que estamos metidos en ella,
tenemos mucha confianza en esta manera de hacer filosofía. Creemos en la perspectiva dialógica, creemos en la cualidad investigativa que tiene el filosofar, creemos en esta perspectiva social porque no es un individuo que piensa crítica, creativa y éticamente de forma individual, sino que se conecta con otros en algo que se llama comunidad de diálogo, que a propósito, Joana, es de lo que a mí personalmente más me gusta de la propuesta. Esa noción de comunidad de diálogo es lo que más me conecta. El hacer comunidad de diálogo, creo que eso es muy fuerte. En ese sentido, es una manera, y es una manera muy rica, y que tiene un currículo, y que tiene una manera de ser, y que tiene unos espacios de formación para maestros, y que ha tenido además un cuidado porque ha permitido que existan en el mundo movimientos, trabajos y personas que vienen haciendo estos trabajos. Es decir, es un proyecto serio y rico, pero no es el único. Seguramente hay muchos más. Hay otras personas que seguramente también han desarrollado de forma muy creativa maneras para el hacer filosófico, para el quehacer filosófico, para desarrollar las preguntas filosóficas, para desarrollar argumentación. Que en el fondo seguramente ese espíritu del pensamiento multidimensional lo mantienen. Seguramente dentro de esos cafés filosóficos hay un ejercicio del pensar creativo y crítico, de pronto también el cuidadoso. Sin embargo, tendrán un carácter particular, tendrán algo que los diferencia o los hace ser más específicos. Así que yo creo que es importante distinguir, y por eso lo digo muy responsablemente, no somos la única manera, o esta propuesta no es la única, hay muchas otras, y creo también en que con el pasar de los años, y sobre todo en los últimos, se han ido abriendo un abanico muy alto de experiencias, de prácticas filosóficas. Creo que hay un retorno importante al quehacer filosófico. Nomás hace poco leía un artículo en el que decía algo así como las empresas le están poniendo cuidado, lo digo en colombiano, le están parando bolas a los filósofos y están contratando filósofos dentro de sus nóminas para que el filósofo ayude a pensar los problemas de mercadeo que tiene la empresa, para que el filósofo ayude a revisar las políticas que tiene la empresa. Entonces, en ese sentido, creo que hay un despertar hacia el filosofar y hacia el filósofo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Nos estamos dando cuenta que la ciencia, que seguramente con toda la modernidad tuvo todo su apogeo y su fuerza, en esta decadencia de la modernidad, lo que Bauman llamaría la modernidad líquida, están mirando el mundo hacia otras direcciones, están mirando hacia el espíritu, están mirando hacia la tecnología, están mirando hacia otros lugares, y creo que a los filósofos los están volviendo a mirar, a decirles, ustedes nos hicieron pensar y creo que ahora necesitamos pensar. Tenemos que ser críticos en este momento de la historia. Es un momento importante para la creatividad y es un momento importante para el cuidado, y creo que le estamos poniendo cuidado al cuidado, por un lado por el medio ambiente, pero también el cuidado entre nosotros. Así que en eso, Littman nos dejó un tesoro, pero las otras prácticas también están ayudando en eso. Entonces los cafés filosóficos tienen mucha fuerza hoy, desde Francia hacia pues, donde se han ido expandiendo, han logrado mostrar ese otro contexto en el cual se puede filosofar, un espacio tranquilo, un ambiente cotidiano. Ahora no solamente se habla de cafés filosóficos, Oli y Alex en Cancún hacen vinos filosóficos, tequilas filosóficos, es decir, hay helado filosófico, hace ese café en Colombia. Así que hay muchas maneras de filosofar. Por ejemplo, hace poco entrevistábamos hace algunos años a Brigitte Labbé, es una francesa que estuvo aquí con nosotros mucho tiempo. La Editorial Panamericana de Colombia nos invitó a que conversáramos con ella y revisáramos su material. Y es un material que no es técnicamente la filosofía para niños de Littman, pero son unas píldoras de filosofía que están ayudando a que las personas desarrollen preguntas, piensen filosóficamente. E insisto, no es técnicamente la filosofía para niños, que tiene unas formas particulares, pero sí es filosofía y se hace práctica filosófica con ellas. Seguramente hay muchas más. En el cine se están haciendo cosas, están saliendo series, Merlí, por ejemplo. En Chile hace poco vi que había salido o iba a salir una serie animada de filosofía para niños. La misma película, Solo es el principio, de Francia, muchas otras iniciativas de prácticas filosóficas. Creo que son maneras para generar esto que hoy Colombia y el mundo necesita, y es pensar de una manera filosófica. ¿Sí? Así que creo que es muy interesante la pregunta para ver esa cercanía, pero en algunos momentos distancia. No todo es filosofía no todo el mundo hace filosofía para niños.
Por eso, en eso insisten muchas personas. Y aquí cito a Gloria Arbonés, que sé que nos está viendo, y ella le preocupa mucho, hay que formar a la gente para que haga filosofía para niños. Es por eso que en muchos lugares estamos haciendo formación. Por ahí veo a Laura Curvelo de Uruguay Conectada, por ejemplo. Están haciendo cursos, están haciendo talleres, están haciendo espacios de formación, porque es necesario aprender qué significa esto para poder desarrollarlo. Que es tal vez una de las preguntas que por ahí veo en el chat de la red colombiana, si ustedes me permiten. Hay una persona que dice que quiere saber cómo hace para empezar a hacer filosofía para niños. Y una manera es esta, una manera es participar de los espacios de formación. Hay que tomar cursos, hay que aprender. El filosofar se aprende, a filosofar se aprende y se aprende en la práctica. Si la comunidad diálogo es ese laboratorio democrático, que por ahí dice mi estudiante Daniel, esa práctica hay que fortalecerla en el aprendizaje. Entonces, por eso hay cursos, hay talleres, hay espacios de formación. Ahora mismo he abierto por ahí un diplomado en filosofía para niños de 1 minuto y de la red colombiana. Entonces, hay que tomar esos espacios de formación, porque con ello es que podemos garantizar y hacer que lo que se haga en ese laboratorio no sea solamente un opinómetro, un espacio en el que cualquier persona dice cualquier cosa y venga y nos reímos a carcajadas leyendo un cuento, sino que realmente hacemos filosofía. Bueno, excelente, Víctor. Conectando un poco con lo que usted dice y retrotrayendo un poco al contexto de origen de la filosofía para niños. Ese contexto de la década del 60, hablamos de mayo del 68, de Woodstock, del hipismo, de las dos guerras, la guerra de Corea, la de Vietnam, la crisis de los misiles, un contexto muy problemático en el que la reflexión, el abordaje crítico era imprescindible, era muy necesario, algo que entendió perfectamente Matthew Lipman y que, como nos dice usted, es muy importante en el momento actual de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Conectando un poco con ese contexto, queremos como plantearle nuestra última pregunta para dar paso pues, a algunas preguntas también que hagan nuestros participantes en chat o a través del micrófono. Esa última pregunta es, ¿cuál cree usted que puede ser la evolución que tendrá la filosofía para niños en los próximos años en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, respecto a la incorporación del currículo de filosofía o al currículo de filosofía para niños dentro de las instituciones educativas? ¿Cuál sería entonces su opinión al respecto, Víctor? Muy bien. Bueno, pues gracias por esa pregunta. Lástima que ya me diga la última porque yo quisiera seguir hasta las 10 de la noche. No, mentiras. Aquí estamos. Yo creo que hay varias formas de tomar la pregunta y quiero sumarle a esa pregunta una que está haciendo Oscar Julián Mendoza, que dice cómo se articula FPN con la filosofía tradicional de 10º y 11. Entonces, en ese sentido, creo que un peligro que puede tener un proyecto es cuando se estructura, cuando se institucionalizan las cosas, a veces se tiende a perder algo. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo por ahí una prima que le asusta el matrimonio y prefirió casarse porque ella piensa que si se casa el matrimonio se puede acabar. Y simplemente tomo esa analogía para decir que a veces la estructura podría cometer el riesgo de que se perdiera el espíritu. Y creo que en filosofía para niños hay algo muy fuerte y ha habido un trasegar de años de gente interesada, de gente que más allá de lo institucional se compromete y trabaja y se forma y estudia y sigue y lee, porque hay una conexión más de orden personal, vital. Cuando tú haces algo por deber, lo haces, pero una vez te quiten la obligación, lo sueltas. Pero cuando haces algo porque quieres, por pasión, te comprometes. Entonces, qué bueno que uno en este movimiento del filosofar y el lugar que tiene la filosofía, lo comprendiéramos desde ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se institucionalice, de pronto el colegio va a tener que contratar gente y listo, la gente lo va a hacer y es una materia más del currículo, pero de pronto se convierte en la obligación y entonces se va convirtiendo en un sistema. Eso puede ser un riesgo, no significa que tenga que ser así, pero puede ser un riesgo. Yo recuerdo también en estos días Eugenio Echavarría, por ejemplo, decía, a propósito de lo que pasa en México, que estaba en contra de que la filosofía para niños fuera algo transversal. Él cree que no debería ser algo transversal. Debería ser una asignatura en el currículo porque le van a poner toda la intención a esa asignatura.
Es decir, un espacio creado. Es un espacio que tiene real. Pásame su celular para... En el que se vamos a apagar los micrófonos, por ahí estaba abierto. Es un espacio real en el cual se hace para niños. No puede ser nada. Es en ese sentido, creo que también es importante darle un lugar a la filosofía para niños. Hay una clase, hay un lugar, hay un espacio, hay un horario para hacerla. Creo que también sería importante. Así que ojalá lo que pueda pasar en Colombia sea que le den un lugar a la filosofía, no solamente en 10º y en 11, a propósito de la pregunta del compañero, porque en 10º y en 11, además del compromiso de acercar al sujeto a la filosofía, también hay un compromiso en la tradición, y creo que a eso no podemos renunciar. Creo que la historia es importante, y estudiar la historia de la filosofía también es importante, y estudiar los clásicos, y estudiar el pensamiento de Aristóteles, y estudiarlo con toda la rigurosidad que eso implica, es importante, y para eso estudiamos filosofía en la universidad también, porque creemos que son las bases. No le interesaba, con su propuesta, enseñar esa tradición, pero bebió de esa tradición y las novelas están impregnadas de tradición. Cuando uno mira problemas como uno tan simple como el de los zapatos, en una novela como Suki, por ejemplo, pues esa perspectiva ya la había pensado Heidegger en un momento cuando pensó en toda esta dimensión estética y poética de la noción de la hermenéutica y la noción heideggeriana. Y Littmann la lleva a una novela y la problematiza y trabaja con ella el sentido y un poco que es el lugar de sentido. En ese sentido creo que hay que acercarse a la tradición y no podemos renunciar y pelear con ella. Entonces decimos, yo no sé, es historia, acabemos con eso y metamos filosofía para niños. Yo creo que no. Yo creo que sí necesitaríamos un espacio, pero también ayudar a que los profesores, descubriendo la riqueza que tiene filosofía para niños, empiecen a hacer de sus prácticas, de sus clases, comunidades de diálogo. Eso fue un poco lo que pensaba Zuleta cuando hablaba en sus textos, un filósofo colombiano tan influyente, de que los demás espacios como la biología, la aritmética, la geografía, se hicieran filosóficamente, y es hacer del filosofar una práctica permanente. Es decir, yo me pregunto los problemas del espacio y el tiempo filosóficamente en una clase de geografía. Yo me pregunto sobre los problemas de la distancia y el desplazamiento, problemas físicos, filosóficamente en la clase de física. En ese sentido, hay un reto grande, muy grande, John Freddy y Johanna, y tenemos un trabajo los que estamos comprometidos con esto, es hacer más. Estamos apenas en pañales de todo lo que se puede hacer con este lugar que tiene el pensamiento filosófico. Yo creo que incluso, para sumarle a tu pregunta, hay un trabajo mayor que no solamente tiene que ver con el salón de clase. Es una preocupación que seguramente tienen muchos papás ahora que tienen los niños en la casa. Los papás ahorita en la casa están viendo al niño cómo le responde el profesor,